i és que la setmana passada el professor Casajoana, soci economista d'SLM i director acadèmic d'ICEFI, van organitzar un event en el que, per cert, hi van participar alguns oients de Ràdio 4 i van anar per posar damunt de la taula de tot el que està relacionat amb aquestes perspectives econòmiques del 2023. I en aquestes perspectives estic segura que també hi era l'inflació. Professor Casajoana, bona tarda. Bona tarda, Sílvia. Com està? Molt bé, vosaltres? Molt bé. Una mica preocupats per aquest 5,8%. Jo sé que una de les preguntes que es va repetir en aquest event que vostès van organitzar, i ara en parlarem, va ser precisament això, no? La inflació, perquè hi ha una circumstància que és evident. El govern espanyol va prendre mesures a principis d'any, especialment en la rebaixa de l'IVA en aliments i energia, i no sé si el resultat ha estat el que esperaven. La ministra Calviño avui no ha fet cap declaració al respecte d'aquest tema, però el Col·legi d'Economistes de Catalunya està força preocupat i ha demanat noves mesures per fer front a la inflació fa només 5 minuts, que és la notícia d'última hora. Què li sembla un 5,8%, professor? Un 5,8%, el que és la dada en si, la xifra, em sembla una mala dada, perquè al final la zona euro, amb el Banc Central Europeu, l'objectiu d'inflació que tenim, que és la inflació saludable, hauria de ser del 2%. Per tant, estem bastant per sobre i, per tant, la xifra és dolenta. Ara bé, dit això, si tenim en compte que fa pocs mesos teníem la inflació al voltant del 9-10%, la dada positiva és que ja ens hem allunyat d'aquells nivells tan elevats, no? Sí que és cert, de totes maneres, que això, de fet, l'altre dia en aquesta conferència que comentaves, conferència de debat, en vàrem parlar amb els diferents ponents, és que l'impacte de les diferents mesures que es vagin fent des de política monetària, és a dir, des del Banc Central Europeu, o en política fiscal des dels diferents governs, pot ser, i amb això hi havia bastant d'acord, que tardi una mica més a arribar l'impacte d'aquestes mesures del que voldríem. Vostès, professor Casajoana, hi han fet exitoses edicions d'aquest event. Aquest any ha tocat, òbviament, les perspectives econòmiques del 2023. Va ser a l'Hotel Comtes de Barcelona. Ja sé que hi van anar alguns oients de Ràdio 4 i me n'alegro que hagi estat així, oients que els hi van fer preguntes i que van ser molt proactius. I vostè va estar molt ben acompanyat. Si li sembla, passem al castellà, professor Casajoana, perquè ens puguin entendre. D'una banda, Juan Pita de Veiga, cap de vendes a Iberias de General Investments. Señor Pita de Veiga, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Silvia. Gracias por acompanyar-nos, senyor Pita de Veiga. I el senyor Matías Blandén, director de Desenvolupament de Negoci a la financiera Delequier, que espero haver-ho pronunciat moderadament bé perquè el meu domini de l'idioma francès gairebé és nul. Senyor Blandén, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, yo sé que es complicado. Es Echiquier. Perdóneme, he hecho un ridículo espantoso, pero mi dominio del francés, del idioma francés es terrible. De Echiquier. Perfecto, gracias. Señores, estamos conversando con el profesor Casajoana también, que saben ustedes que es colaborador habitual de nuestro programa, que es nuestro faro económico, porque sin él, no entenderíamos lo que está sucediendo. La verdad es que este evento fue un éxito en el que hablaron ustedes mucho de estas perspectivas económicas de cara al 2023. Hubieron muchas preguntas. Yo desgraciadamente no pude asistir. Más de 100 personas formaron parte de los que estaban interesados en preguntarles lo que estaba pasando. Es un éxito absoluto. Claro, a mí me gustaría saber las preguntas que les hicieron, como por ejemplo, ¿cómo ven ustedes la actividad económica global para el 2023? Y si esta recesión de la que habló el profesor Casajoana, ¿no?, este 5,8%, será una recesión generalizada a nivel global, porque hoy también hemos sabido que Europa dejará de comprar el gasóleo ruso a partir del 5 de febrero, deberá en consecuencia buscar otros proveedores, amenaza ya con encarecer el diésel, es decir, que se encarece el diésel, entiendo, señores, que amenaza la economía. Señor Pita de Veiga, su opinión. Pues sí, Silvia, la verdad que tuvimos la suerte de participar en el evento que como dices, fue un éxito y pudimos charlar con todos los asistentes, tanto durante el evento como durante el cóctel, sobre todos estos temas, ¿no? Y sí que es verdad que habría que verlo quizás por regiones, ¿no? El ritmo que están llevando en Estados Unidos de subidas de tipos no es el mismo que en Europa, y como escuchaba antes a Robert, cuando uno realiza subidas de tipos lo hace de forma tan rápida,
cuesta que el impacto en la economía real suceda al principio, ¿no? Y yo creo que ahora estamos en una fase en la que tenemos que empezar a ver esos efectos. En Estados Unidos, con especial atención al consumo y al mercado laboral, donde permanece muy fuerte, y quizás en la eurozona con el factor energético que comentas, ¿no? Hemos vivido una década de tiempos en los que las inflaciones eran muy bajas, y ahora hay factores estructurales, la energía es uno de ellos, las tensiones geopolíticas parece que se van a mantener durante más años, que van a hacer que sea complicado que esa inflación vuelva a los niveles anteriores a los que había antes de la pandemia, ¿no? Por lo tanto... Adelante, Juan, perdóname. Sí, no, y por lo tanto, bueno, esperamos que este año de media en la eurozona la inflación consigamos reducirla al entorno del 6%, pero sí creemos que vamos a vivir con una inflación quizás más alta o más estructural de lo que hemos vivido hasta ahora. Matías, su opinión. Bueno, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Juan. Tal vez añadir, yo creo que todo el mundo, todos los actores lo tenemos integrado, que vamos a vivir una cierta recesión globalizada, pero moderada. El tema es más saber cuál va a ser la amplitud de esta recesión, cuánto tiempo va a durar exactamente, y al final, pues esta recesión nos va a impactar a todos. Bueno, a ver, si ya estamos hablando de nuevo de inflación, de subida de los precios de materias primas, pero también las empresas, que es lo que nos interesa mucho. Un elemento muy importante es ver el impacto que tendrá sobre estas empresas y sus márgenes. Yo creo que, como lo hemos comentado, hemos pasado de una situación económica con unos tipos a cero o negativos, es decir, que el dinero para financiar la economía era gratis, y ahora no es el caso. Entonces el mercado se enfocó mucho por el pasado en el crecimiento, y ahora yo veo que hay un cambio de paradigma, y nos vamos a enfocar mucho más sobre las márgenes de las empresas, ver si son rentables, que es algo muy importante. Por tanto, la recesión que vamos a tener tendrá un impacto, sí, sobre estas márgenes, pero de lo que hemos visto es que estamos a niveles históricos máximos a nivel de márgenes de las empresas. Entonces, tendríamos una consolidación, una cierta vuelta a la medida, pero tampoco hay que preocuparse tanto, y de hecho, con los últimos datos macroeconómicos que están saliendo, estamos más hablando de un aterrizaje suave de la economía. Pero fixis, profesor Casajoana, algo que está diciendo ahora Matías, que es muy importante. Hoy, portada en La Vanguardia, Globo va a hacer una reducción brutal de su plantilla, profesor Casajoana. Este fin de semana, ayer domingo, en el, por decirlo de alguna manera, en la revista especializada de economía de este periódico, el titular era: las startups, estas pequeñas empresas, estas pymes que surgieron hace unos 5 o 6 años, están teniendo problemas no solo de liquidez, sino también de continuidad. Claro, si estas empresas tienen problemas para ir hacia adelante, muchas personas que están trabajando en estas empresas también tendrán complicaciones para tener trabajo. Y esto sí que sería un desastre, profesor. Sí, claro, aquí se juntan dos elementos. Por un lado, tenemos un coste de financiación mayor, los tipos de interés están subiendo, por lo cual esas empresas que necesitan tener esa gasolina, ¿no?, para continuar con el negocio, si tienen que endeudarse para tener esa gasolina, pues la tienen a un coste mayor. Eso es uno de los problemas que siempre lleva una política monetaria restrictiva como estamos viviendo. Pero por el otro lado, también hay el tema del empleo, ¿no?, que comentaba Silvia. Entonces, obviamente, esto es lo que voy a decir, la persona que pierde el empleo en Globo, pues no estará muy contenta con lo que voy a decir, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando la inflación está elevada, como es el caso, uno de los factores que muchas veces hace que la inflación continúe en niveles elevados es la presión inflacionista vía salarios. Si entramos en recesión en este año o en el siguiente, pues esa presión inflacionista, al haber una tasa de desempleo incrementándose, esperemos que se incremente ligeramente, esa presión inflacionista es menor, ¿no? Insisto que la persona que pierde el trabajo, lo que digo, pues no estará muy de acuerdo, pero a nivel económico, crudamente y con los números en la mano de las cifras macro, ese mercado laboral presionando menos los salarios
ayuda a una inflación menos potente. És a dir, que d'alguna manera, professor, com sempre vostè ens ha ensenyat tot el que està relacionat amb la feina i amb la capacitat d'aquestes empreses de poder anar endavant també fa que l'economia sigui més benèvola o no ho sigui amb tots nosaltres, no? Estem conversant amb Robert Casajoana, amb Juan Pita de Veiga, amb Matías Blanden sobre aquestes perspectives econòmiques, ara que ja som a 30 de gener, ara que sabem que aquest event que va organitzar ICEFI i SLM ha estat un èxit, parlar de si efectivament hi ha paísos que poden evitar la recesión. ¿Ustedes creen, Juan y Matías y Robert, que hay países que pueden evitar la recesión? Antes estábamos hablando de Estados Unidos. No sé si efectivamente le irá ganando terreno el euro al dólar, pero este país podría ser un ejemplo que seguro que es erróneo, el ejemplo de un país, Juan Pita de Veiga, que puede, bueno, pues esquivar un poco esta recesión que tanto pregunta la gente por ella y que tanto preocupa a nuestros oyentes. Pues es una circunstancia que desde luego hay que monitorizar, ¿no? En nuestra opinión también, como decía Matías, la cuestión va a estar en cuándo de profunda sea. Creemos que en Estados Unidos se entrará de forma muy ligera en recesión y en Europa también de forma ligera. Y es verdad que en Europa pues cada circunstancia, cada economía es muy diferente, ¿no? De momento España ha dado unos sólidos datos durante el final de año. Es una economía que quizás vive más del consumo, ¿no? Y de los sectores servicios que otras economías donde tienen un perfil más industrial, como puede ser Alemania. Y bueno, habrá que ver, desde luego creo que sufriremos como toda Europa, pero dependiendo de dónde estén un poco los efectos económicos de estas subidas de tipos y a qué afecten más, si al consumo, si a los costes energéticos, si a los costes de producción, pues afectará a unos más que a otros, ¿no? Lo que desde luego es importante es que con las políticas de los bancos centrales las condiciones de financiación no se vayan muy arriba, ¿no? Nuestro endeudamiento sobre el Producto Interior Bruto es alto y es importante que seamos capaces de controlar el servicio de la deuda y que no siga creciendo año a año los costes de amortizar toda esa deuda, ¿no? Matías, su opinión. Bueno, como lo he dicho, yo creo que al final van a ser una recesión globalizada. Tal vez un país que todavía no hemos comentado, creo, en el debate es China. Al final, China acaba de reabrir su economía. Ellos han vivido un lockdown, un encerramiento muy duro, mucho más largo que el resto del mundo, y entonces ellos tienen un calendario totalmente diferente del mundo occidental, si lo podemos llamar así, entre Estados Unidos y Europa. Y de hecho es una de las fuentes de crecimiento que nos va a poder ayudar a todos. Y sobre todo estoy pensando en Europa. Es verdad que pues Alemania con su industria está muy vinculada con toda la economía china, y también el sector del lujo, el sector del turismo. Si los chinos vuelven a viajar, a vivir por aquí, eso nos va a ayudar, y tal vez va a hacer que la recesión sea más suave o no se alargue tanto. Entonces, si hay un país que tal vez de momento a corto o medio plazo no entraría en recesión a nivel mundial, yo pienso en China. ¿Estaría de acuerdo, profesor Casajoana? Sí, muy de acuerdo. Matizar pues que además en la zona de Asia-Pacífico, que como comentábamos también en la conferencia, es una zona donde está pivotando cada vez más la actividad económica mundial, pues aparte del aspecto de China, que lo ha explicado muy bien Matías, también destacaría que India, por ejemplo, está creciendo a unos ritmos muy elevados, por encima del ritmo de crecimiento de China, y eso también es positivo, porque al final India es una economía quizá no tan abierta como China, pero cada vez más abierta y con más relación comercial con Europa. Y luego otra que a veces está un poco olvidada, que sigue siendo la tercera economía del mundo, que es Japón. Y Japón, por el mal periodo que pasó en los años 90, aprendió que los balances de las empresas tienen que estar saneados, con un buen fondo de maniobra y muchos recursos propios. Y las empresas japonesas, en líneas generales, pues suelen estar por encima en cuanto a solvencia financiera
que muchas otras compañías del mundo. Y también pues destacaría que en esta zona de China pues también tenemos a Japón y a India. Señores, nos quedan 8 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Hay una pregunta última que me gustaría hacerles, que també està relacionada con l'actualitat, perquè, professor Casajoana, com sempre, vostè va fer bingo. Aquestes perspectives econòmiques d'ICEFI que van presentar a l'Hotel Comtes de Barcelona s'han avançat a tots els titulars econòmics aquesta setmana, I no és alguna cosa que digui jo des de l'agraïment que sento per vostè i des de l'admiració que sento per vostè, sinó perquè, escolti, tinc aquí les notícies i totes parlen del mateix que van tractar vostès. Per exemple, avui, el periódico La Vanguardia y El País empiezan ya a plantearse las grandes cabeceras de información nacionales cómo van a ir hacia adelante las personas que están, por ejemplo, en mi edad, 55 años ahora, y que formamos parte de la generación baby boom, ¿no? Hoy, por ejemplo, La Vanguardia, ¿cuánto ahorro necesitas según tu edad para jubilarte sin sufrir por el dinero? Una de las preguntas que hacían ustedes era ¿cómo podemos aprovechar el envejecimiento de la población en Europa? Es decir, cambiaban la perspectiva, ¿no? La perspectiva en este país es cómo podemos jubilarnos rápidamente y no morir en el intento, económicamente hablando. Y en cambio ustedes, a mi entender, le daban la vuelta a la tortilla con esta pregunta: ¿cómo podemos aprovechar el envejecimiento de la población de Europa? Juan, no tenemos mucho tiempo, pero ¿cómo se puede aprovechar este target? Pues mira, sí, la verdad que, como dices, es un tema que está en todos los telediarios y que, por desgracia, va a estar los próximos 30, 40 años, porque cada vez la población se va a envejecer, claro, más envejecida, ¿no? Claro. Ahora hablamos de que el 20% de la población tiene más de 60 años. En 2050 va a suponer más del 35%. Entonces, lo que nuestra perspectiva, ¿no?, lo que llevamos haciendo desde el Grupo Generali desde el año 2015 es aprovechar, invertir en compañías que destinen sus productos y servicios a este tipo de población más envejecida, ¿no? Creemos que este tipo de compañías van a crecer más porque va a haber más demanda de esos servicios, porque un porcentaje mayor de la población los va a demandar más, ¿no? Entonces, vamos a invertir en 3 pilares, por resumirlo, en todo lo que afecta al sector salud, pero no solo equipamiento médico o farmacéutica, sino también aquellas empresas, por ejemplo, que se destinen a la gestión de la dependencia. Lo vamos a hacer en compañías de ahorro y pensiones, aquellas que destinen sus productos y servicios de ahorro a este tipo de población. Y por último, el consumo, ¿no? Cada vez hay más gente en ese segmento que consume, cada vez consumen más, lo hacen de una manera diferente al resto, y por lo tanto vamos a invertir en compañías que destinen sus productos y servicios de consumo a este segmento poblacional. Matías, su opinión. Bueno, es un hecho que tenemos un envejecimiento fuerte de la población. Entonces vamos a tener unas consecuencias sobre el equilibrio de la economía. Significa que vamos a tener menos menos trabajadores. Entonces las empresas van a tener que ser más productivas. Y para completar un poco lo que ha dicho Juan, yo creo que es importante mirar también todo el sector de la tecnología, que va a ayudar a las empresas a seguir siendo cada vez más productivas, más eficientes, para poder conseguir ofrecer todos los bienes y servicios que la población al final necesita. Entonces, la tecnología forma parte de las soluciones de los retos a los cuales nos estamos enfrentando, incluyendo pues el envejecimiento de la población. Y aquí uno de los temas que es muy importante es el tema de la inteligencia artificial, que bueno, nos permite tener una cierta revolución industrial, y al final lo estamos encontrando en cada sector, cada actividad y cada industria. Profesor Casajoana, per tancar. Pues nada, yo solo añadir que en el caso, es decir, al final tenemos que intentar ver lo que puede pasar en el futuro, nuevas áreas de negocio, nuevas áreas de inversión, y en este caso, pues tanto Generali con el tema de envejecimiento de la población en Europa tiene un fondo de inversión muy interesante, y L'Echiquier también tiene, sobre todo lo que estaba comentando ahora Matías, en toda la nueva tecnología, tanto la tecnología de la inteligencia artificial como la específica en lo que sería todas las empresas relacionadas con el espacio, ¿no? Entonces, hombre, ante los problemas siempre hay que buscar las oportunidades, y con estos 2 fondos pues las tenemos.
Quedem-nos amb aquesta frase, professor Casajoana, que és tan americana pero tan real, ¿no? Un problema para algunos es una frustración, es un motivo de desazón, un motivo de desesperación. Para nosotros un problema es una oportunidad para ponernos a prueba y para ir hacia adelante. Ja veuen que aquesta xerrada que va organitzar SLM i CEFI, que el professor Casajoana n'és soci economista i director respectivament, va ser un èxit a l'Hotel Comtes de Barcelona. Molts oients, professor, ens han trucat per dins que hi van anar i que van estar molt bé perquè van respondre a les preguntes econòmiques, perquè a vegades quan hablamos de perspectivas económicas parece que estamos hablando de una economía muy grande. En cambio, no es macroeconomía, sino microeconomía. Lo que nos interesa a todos, como decía Juan, que va a ser un quebradero de cabeza, como por ejemplo las pensiones, ¿no? Que es nuestro futuro, profesor Casajoana. Sí, de hecho, mira, permíteme. Bueno, hola Juan y Matías, que ni os he saludado. Que no os he dicho nada. Como voy, ¿saben qué pasa, señor Pitada Veiga y Matías? Que yo como voy como un tizón por el tiempo, no les he dado tiempo a que ustedes se saluden, pero sé que están cumplidos, como dicen los clásicos. Digan, profesor, digan. Pues iba a decir, y eso también te alegrará a ti, Silvia, ¿os acordáis la pregunta que nos hicieron sobre la cantidad de la N3, de la masa monetaria, ¿os acordáis? Sí. Pues esa pregunta era de un oyente de este programa. Qué bien. Lo cual también es una satisfacción, porque es una pregunta muy interesante y es una satisfacción que con todo el esfuerzo para divulgar la cultura financiera que hacemos aquí con Silvia, pues ver estas preguntas a mí, por ejemplo, pues me alegra mucho. Bueno, el mérito es suyo, profesor Casajoana. Juan Pitada Veiga, cap de ventas a Iberias de Generali Investments. Muchísimas gracias, ha sido un honor y un placer. Que tenga usted suerte. Gracias. Muchísimas gracias. A usted. Macías Blandén, director de Desenvolupament de Negoci a la financiera de L'Echiquier. Espero Muy bien dicho. Matías, muchas gracias. He tenido un buen profesor, He tenido un buen profesor, gracias. Professor Casajoana, escolti'm, és que ja que jo, anglès, el que vulgui, l'idioma francès, és que miri que m'agrada, però no hi ha manera humana, què hi farem? Ningú és perfecte, només faltaria. Professor Casajoana, ens veiem dilluns a la ràdio. Gràcies per l'oportunitat. Gràcies a vosaltres. A vostè, bona tarda, adéu-siau. Vinga, 45 segons i arribarem al punt just de les 4. No saben vostès la quantitat d'Instagrams d'una oient molt apreciada del programa que ens va dir: hem anat a escoltar el professor Casajoana i els seus ponents i hem entès molt millor el que significa l'economia, perquè precisament, i ho va explicar molt bé el professor Casajoana, això és el que intentem fer cada dilluns al professor Casajoana i Ràdio 4, que és fer divulgació de l'economia, d'allò que sense cap mena de dubte i desgraciadament ens interessa tant per anar endavant i per ser independents. Vinga, butlletí. Tornem després de les notícies amb Lucrècia. La gran Lucrècia, que ens vindrà a veure per parlar dels Premis Alegria de Vivir i també d'Antonio Machín. Vinga, fins ara.